amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estudiaremos hoy puesto avanzado y sobreprotección. Importancia de conocer estos elementos estratégicos. Lo que estudiaremos aquí serán esquemas para que usted comprenda lo que posteriormente estudiaremos a través de partidas prácticas en otros vídeos. Vamos a continuar con otra diapositiva. Puesto avanzado para diferentes piezas. Un puesto de avanzada es una pieza ubicada en el otro lado del tablero, por regla general en la quinta o sexta fila para las blancas o en la tercera y cuarta fila para las negras. Por lo general, un puesto de avanzada se crea en una casilla débil del contrario, que por supuesto se hace fuerte para nosotros, y está protegido por un peón y o también cualquier pieza de largo alcance. Vamos a ver el próximo ejemplo. Aquí estamos viendo, antes de pasar al otro, una torre en C5 que está en un puesto avanzado, en inglés outpost, por si lo ven en algún libro o alguien mencione esa expresión. En el centro, el caballo de G5 tiene su puesto avanzado en dicha casilla, al igual que en el tercer ejemplo, el alfil de C3 tiene un puesto avanzado en el propio territorio de las blancas. Vayamos a la próxima diapositiva. Puesto avanzado para diferentes piezas, segunda parte, que también nos trae los diagramas anteriores, pero aquí lo vamos a extender un poco más en la explicación. El puesto de avanzada más estable es el sostenido por una torre o dos en una fila semiabierta o por un alfil en una diagonal. Como puede ver en estos diagramas, en la parte de puesto avanzada puede ser interpretada por varias piezas. ¿Qué pieza es mejor? La práctica del ajedrez ha demostrado que un puesto avanzado de caballo es más adecuado en el centro del tablero y un puesto avanzado de una torre es mejor en las columnas laterales. Aquí también ayudan a capturar o a dominar horizontales abiertas. La dama como puesto de avanzada es muy rara. Como vemos en estos tres ejemplos, la torre de C5 está sobreprotegida por dos peones, el de B4 y el de D4, mientras que el caballo de G5 está defendido por el peón de H4 y el alfil de E3. Y finalmente, en el tercer diagrama tenemos la torre que defiende al alfil de C3 conjuntamente con el peón de B4. Funciones estratégicas del puesto avanzado. 1. Constriñe o restringe la posición del oponente y provoca debilitamientos. El puesto de avanzada causa muchos problemas al oponente. Es como una astilla en el cuerpo, algo que se está encajado ahí, tú molesta y trata de quitarlo, pero al quitarlo y apretar, bueno, pues se te dañan células que están alrededor de esa astilla, por poner un ejemplo. Sería deseable deshacerse de él lo más rápidamente posible y de una forma sana. Pero esto es posible solo a costa de nuevos debilitamientos. En esta posición que mostramos aquí, las negras pueden deshacerse del caballo de D5, que es el puesto avanzado de las blancas por estar en la quinta fila de la columna D. Pueden deshacerse mediante el avance
C6. Pero, ¿qué sucede cuando este peón avanza a C6? Aparece nuevamente una debilidad en la posición del peón de D6, que puede ser fácilmente atacado y conquistada por piezas pesadas, como las torres que están ubicadas detrás de ese caballo. Así que este elemento es muy importante y observe esta estructura de peones que se presenta mucho, puesto que en el centro tenemos un peón en D6 y otro en C7 y las blancas uno en C4, pero pudiera ser también en E4, es lo que se conoce como pequeño centro. Y un caballo en D5 en ese pequeño centro es muy molesto, puesto que tiene un radio de acción muy grande dentro del territorio o del campo contrario. Campo tal vez para los amantes del fútbol, pero aquí el territorio más bien en sentido de guerra, de batalla, y eso causa mucha molestia. Entonces, si te decides a desalojarlo de allí, creas una debilidad en tu propio territorio. Funciones estratégicas del puesto avanzado, segunda parte. 2. Es una base para lanzar un ataque. Un puesto de avanzada a menudo juega un papel muy importante en el ataque. Además, una casilla de puesto de avanzada o puesto avanzado puede usarse para transferir piezas a otra parte del tablero. En este diagrama, las blancas pueden usar la casilla E5 para transferir al flanco de dama la torre que está en E1 y luego en la misma plantar allí el caballo, saltar con el caballo a E5, donde también molesta al contrario. Observe que después de esa maniobra, la torre en A5 y el caballo en E5, si el negro desea desalojar dicho caballo de E5, entonces para ello tendría que hacer F6. Y al hacer F6, previa ubicación de la dama de F6 en otra casilla, el peón de E6 va a quedar débil. Por lo tanto, aquí vemos también una cuestión como vimos en el anterior ejemplo, donde el caballo de D5, al ser desalojado con C6, creaba una debilidad en D6. En este caso, la debilidad aparecería en E6. Por lo tanto, este es otro elemento estratégico importante de los puestos de avanzada. Funciones estratégicas del puesto avanzado. Tercera parte. Tenemos dos diagramas. ¿Y qué hacer si tu oponente ha creado un puesto de avanzada? O también la pregunta puede ser, ¿qué haría el adversario si tenemos un puesto de avanzada? La pregunta es algo similar, depende desde el bando que se mire. Para deshacerse de un puesto de avanzada, debes empujar a esa pieza enemiga lejos de esa casilla. Y para desalojarla, bueno, a veces con un peón, otras veces tiene que ser como en este caso, pero bueno, con un peón ya hemos mencionado que se debilitan determinadas casillas. Vamos a ceñirnos a este ejemplo, a estos dos ejemplos concretos, que se elimina ese puesto avanzado por medio del cambio de la pieza que está ubicado allí. Entonces, sin embargo, después de esos cambios es necesario tener en cuenta las consecuencias del mismo. ¿Qué pieza o peón aparecerá en su lugar? Vamos a estudiar estos dos diagramas. Por ejemplo, el oponente puede crear un peón pasado fuerte u obtener un nuevo punto fuerte, o las dos cosas.
un peón pasado fuerte y no O, sino y un nuevo punto fuerte. En el diagrama de la izquierda, después de cambiar en C5, las negras jugarían caballo por C5, el blanco tiene dos opciones para capturar o recapturar el caballo enemigo. Uno, D por C5. Las blancas crean aquí un fuerte peón en C5, aunque el negro ganaría mayoría de peones en el centro. Usted mismo puede observarlo. Después que el peón de D4 va a C5, las blancas se tendrían que enfrentar a una mayoría de las negras con el peón en D5 y en E6. Aunque esta situación en este ejemplo concreto puede favorecer a uno u otro bando. Eso habría que analizarlo más profundamente. Sobre todo si las negras logran bloquear el peón de C5, digamos, con otro caballo, suponiendo, por supuesto, que existan otras piezas en el tablero. De esa manera, mayoría de peones. Si las blancas capturan con el peón de B por C5, entonces, ¿qué ocurriría? Que las negras obtendrían una mayoría de peones 2 contra 1 en la columna A y B, lo cual pudiera ser también beneficioso para las negras en un final. Estas cuestiones son generales porque hay que analizarlas en posiciones muy concretas cada vez que os surja un puesto avanzado y cómo eliminarlo. Veamos entonces el segundo diagrama, el de la derecha. En este caso, el cambio de caballo en F5 por parte de las negras, ¿qué va a generar? Generaría en las blancas un nuevo puesto avanzado en E4. Observe que la casilla E4 quedaría desalojada para el caballo de D2 y además facilitaría a las blancas la apertura de la diagonal H1 a 8 para el alfil que está en G2, lo cual sería una ventaja. Si no se produce ese cambio, bueno, entonces lo que habíamos dicho en los anteriores ejemplos, el caballo permanece ahí molestando y para desalojarlo con G6, por ejemplo, se debilitaría considerablemente el peón de F6 y en general el enroque de las negras. Por lo tanto, una disyuntiva. Estos son las funciones estratégicas del puesto avanzado número 3. Continuemos. Vamos a pasar ahora a otro tema, sobreprotección. Este tema de sobreprotección está bastante ligado a los puestos avanzados y los explicamos. El concepto de sobreprotección es muy importante para entender el juego a favor y en contra de los puntos débiles y fuertes, incluidos los puestos de avanzada, por lo que se analiza en esta sección. Nimzowitsch fue el primero en sugerir este concepto. Lo describió en detalle en su libro My System, en inglés, y traducido al español Mi Sistema. El libro existe en esos dos idiomas y me imagino que en otros muchos, porque es un libro muy importante para comprender la estrategia general del ajedrez. Se lo recomiendo. Escribió que el punto estratégicamente importante debería estar sobreprotegido, quiere decir tener una protección extra, más protección que ataques del adversario. Ese es el punto que debería tener más defensores que atacantes. Aquí hay un ejemplo en el que las blancas han sobreprotegido su puesto de avanzada E5. 3 defensores contra 2 atacantes. Lo defienden la dama, la torre y el peón. 3
piezas que sobreprotegen el caballo, mientras que está atacado por el alfil y la dama. ¿Cuál es la importancia de esa sobreprotección? Cualquier cambio que se produzca en la misma, puede surgir allí otra pieza y mantener ese puesto como una gran ventaja para el bando que tiene ese puesto avanzado. Continuemos. Sobreprotección, segunda parte. ¿Cuál es el sentido estratégico de la sobreprotección? Ninzowitsch escribió que las piezas sobreprotegidas no solo fortalecen los puntos estratégicamente importantes, por ejemplo, peones pasados y piezas de bloqueo, sino que al mismo tiempo ocupan buenas posiciones y por lo tanto se convierten en más valiosos. El diagrama de la izquierda es el mismo que habíamos visto en el anterior, donde el caballo está sobreprotegido por el peón, la dama y la torre. En caso que se produzcan cambios en esa casilla, bueno, la dama o la torre posteriormente, después de varios cambios, puede aparecer en E5, con lo cual se mantiene el puesto avanzado. Veamos el diagrama del centro. Sobreprotección del peón D que está pasado. Ese peón ya ve que está sobreprotegido por el alfil de B6, el caballo de E6, la dama de F6 y la torre de D8. Quiere decir que está dispuesto a que no lo capturen, puesto que una captura allí significaría pérdida de material. En el más extremo, en el de la derecha, las blancas tienen un caballo en C5 muy bien puesto y sobreprotegido por el alfil, la torre y la dama. Cualquier cambio que se produzca en esa casilla, aparecerá nuevamente otra pieza de las blancas que no podrá ser desalojada. Por lo tanto, es importante conocer este tema de la sobreprotección. No solamente es tener allí una pieza, sino saber que otras pueden situarse en ese puesto avanzado. Sobreprotección, tercera parte. En esta tercera parte, como vemos en este diagrama, los puntos débiles deben estar también sobreprotegidos solo si se ayudan a mantener los puntos fuertes, por ejemplo, la base de la cadena de peones o un peón aislado en el centro, como habíamos visto en la diapositiva anterior. En otros vídeos estudiaremos algunos juegos y examinaremos cómo se pueden poner en práctica las ideas de puesto avanzado y sobreprotección. En este ejemplo que tenemos aquí, la sobreprotección de la base de D4. El blanco lo tiene sobreprotegido con el alfil, caballo, dama y torre. Ahí no hay forma de que entre una pieza. Y además ese peón está defendiendo o sobreprotegiendo también el peón de E5. Está defendiendo su cadena de peones centrales que restringe la posición del oponente. Así que ya sabe, este es un vídeo importante para que usted esquematice en su mente las ideas de puesto avanzado y sobreprotección. Finalmente, estudie estrategia y táctica para mejorar. Les deseo muchos éxitos con su esfuerzo de estudiar estratégica, pero no descuide la táctica, que también es importante y se complementan. Se dice que no hay estrategia sin táctica y táctica sin estrategia. Los elementos de estrategia se definen por regla general a través de la táctica. Como le había mencionado,
En los próximos vídeos mostraré partidas donde se aplican estos conceptos estudiados. Esperen los próximos vídeos para estudiar dichas partidas. Como siempre, reciban mi saludo y me despido con el acostumbrado chao.